Hoy en día, más del 70% de la información vital para prevenir un ataque o, digamos, una crisis global no viene de espías encubiertos en callejones oscuros. Así es, no viene de ahí para nada. Viene de foros públicos, bases de datos comerciales y redes sociales. O sea, está todo ahí a simple vista. Totalmente. Y sin embargo, las grandes agencias de seguridad siguen gastando unas fortunas enormes y, bueno, arriesgando vidas humanas para enviar agentes al terreno. Y claro, uno se pregunta por qué ocurre esto, ¿no? Esa es como la gran paradoja operativa de nuestro tiempo. Fíjate que la tecnología nos ha inundado de datos, pero los datos por sí solos no revelan las verdaderas intenciones humanas. Para eso todavía dependemos de factores mucho más impredecibles. Es que, a ver, normalmente cuando pensamos en cómo se resuelve un problema complejo, nos imaginamos un mecanismo de relojería. Sí, claro, todo muy ordenado. Exacto. Quitas la tapa, ves los engranajes girando con precisión, encuentras la pieza suelta y listo, la reparas. Todo es lógico. Pero cuando entramos al mundo de la inteligencia, en operaciones de seguridad y contraterrorismo, ese reloj resulta ser una caja negra. Una caja negrísima, diría yo. Sí, las piezas cambian de forma constantemente. La precisión absoluta es, francamente, una ilusión total. Es que operar en ese entorno significa gestionar una ambigüedad extrema todos los días. O sea, un analista de campo no arma un rompecabezas con todas las piezas en la caja. Ya me imagino. Arma un rompecabezas donde la mitad de las piezas son falsas, un tercio están borrosas y por si fuera poco, alguien más está intentando prenderle fuego a la mesa mientras trabajas. ¡Wow! Y justo para iluminar esa caja negra, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a desentrañar este laberinto. Me parece perfecto. Nuestra misión es entender cómo mutaron los métodos de inteligencia desde el fin de la Guerra Fría. Y también por qué los traumas históricos de países como Francia o el Reino Unido dictan sus tácticas actuales. Y ver cómo cruzan ese mar de datos públicos con el espionaje clásico en la práctica, claro. Exacto. Y para esto nos estamos basando en una colección de documentos fascinante, que incluye estudios académicos de seguridad global, análisis de modelos policiales y directrices directas de la ONU y Europol. Y bueno, lo revelador de esta literatura académica es que desmitifica por completo la profesión. Nos aleja de esa ficción de Hollywood, ¿no? Nos obliga a ver la inteligencia como un inmenso desafío burocrático y humano. A ver, vamos a desempacar esto, porque para entender el nivel de caos que manejan las agencias hoy, primero hay que entender qué rompió su modelo original. Claro, el contexto histórico es clave aquí. Sí, las fuentes nos llevan al fin de la Guerra Fría. Y yo me imagino a estas maquinarias gigantescas tipo la CIA o el MI6 en los años 80. Operando a una escala masiva. Claro, diseñadas milimétricamente para observar a un solo enemigo, el Bloque del Este. Era un enemigo estatal con fronteras, ejércitos y, digamos, una doctrina súper predecible. Sí, sabían exactamente a quién miraban. Pero cae el muro de Berlín y supongo que estas burocracias enormes de repente se quedan mirando a la nada, intentando justificar sus propios presupuestos, ¿no? Es que el vacío estratégico fue absoluto y muy desorientador para ellos. La literatura muestra cómo durante los años 90 hubo una dispersión de objetivos tremenda. ¿Hacia dónde se fueron esos recursos? Pues se fragmentaron. Se desviaron a investigar a los grandes cárteles de la droga, por ejemplo, rastreando dinero en Colombia o México. E incluso se metieron en espionaje corporativo y tecnológico. Ah, para proteger empresas privadas. Exacto, para proteger intereses económicos nacionales frente a la globalización. O sea, la maquinaria seguía encendida, pero la brújula estaba totalmente rota. Es como, fíjate, como una empresa multinacional que llevaba 50 años armándose para destruir a su único gran competidor. Me gusta esa analogía. Y un día, ese rival quiebra por sí solo. Entonces la multinacional lo celebra, relaja todas sus defensas y se pone a invertir en proyectos secundarios. Sí, pierden el foco. Y jamás se dan cuenta de que su verdadera amenaza ahora es un enjambre de pequeñas startups impredecibles, trabajando desde garajes oscuros y listas para cambiar las reglas del juego. Tal cual. Y esa dispersión creó una ceguera institucional perfecta.
Ese enjambre que mencionas eran las redes incipientes de terrorismo transnacional. Y no los rastreaban ya antes del 2001, porque uno pensaría que sí. A ver, los documentos históricos sobre los fallos de inteligencia previos al 11 de septiembre son clarísimos en esto. Sí sabían que existían, sí los rastreaban. Pero no le daban tanta importancia. Exacto. No los veían como una amenaza existencial que justificara reestructurar todo el sistema. Además, la información estaba metida en silos burocráticos súper celosos. El FBI no compartía datos con la CIA y viceversa. Qué locura. Pero entonces llega el 11 de septiembre. Y por lo que leo en estos análisis, el impacto no fue solo emocional, sino que provocó un terremoto estructural masivo. Fue un antes y un después absoluto. La amenaza difusa obligó a estos dinosaurios pesados a intentar volverse ágiles e interconectados de la noche a la mañana. Los obligó a rediseñar la arquitectura de la seguridad global por completo. La amenaza ya no respetaba ni fronteras ni uniformes. Y aquí es donde los estudios comparativos se vuelven fascinantes. Sí, porque diseccionan fríamente cómo reaccionó cada estado. Y recordando siempre a quienes nos escuchan que reportamos esto desde una postura estrictamente neutral, basada en los estudios, vemos grandes diferencias. Totalmente. Por ejemplo, Estados Unidos, sintiéndose en una guerra global inminente, adoptó una doctrina de militarización y anticipación preventiva. Un enfoque mucho más duro, digamos. Sí, priorizaron neutralizar las amenazas rápido, por encima de casi cualquier otro factor, lo cual alteró mucho sus marcos normativos internos. Mientras que en Europa la respuesta tomó un matiz bastante distinto. Los textos describen un enfoque más estructural de la Unión Europea. Así es. Ellos trataron de abordar el terrorismo no siempre como un acto de guerra externa, sino como una falla masiva del orden público. Se enfocaron en las raíces de la radicalización y en la resiliencia social. Y esa divergencia tiene sentido, ¿no? Por la geografía y la historia bélica de Europa en su propio suelo. Totalmente. Europa tiende a ver la estabilidad interna como un balance social delicado, mientras que la doctrina estadounidense de la época operaba bajo la lógica de proyectar su poder hacia afuera para evitar que el peligro llegara a su territorio. Claro. Pero a ver, toda esta filosofía de Estado choca contra un muro gigante cuando bajamos a la realidad táctica, o sea, a la historia íntima de cada país. Sí, ahí es donde se pone compleja la cosa. Porque si pones a dos agencias de países aliados ante la misma amenaza, uno asume que reaccionarán igual. Tienen los mismos recursos, leen los mismos manuales de Europol. Pero no es así. Los estudios policiales comparados entre el Reino Unido y Francia muestran que actuaron de formas diametralmente opuestas. ¿Y por qué? Por lo que en inteligencia llamamos la memoria institucional. Como mentores, siempre les decimos a los analistas nuevos que ninguna agencia opera en el vacío. Todas cargan con las cicatrices de su pasado. Es como una memoria muscular entonces. Exactamente. Toma el caso del Reino Unido post-11 de septiembre. Ante una alerta máxima por terrorismo, decidieron limitar de forma súper drástica las redadas masivas y las detenciones preventivas a gran escala en ciertas comunidades. Lo cual, viéndolo desde afuera y con tanta presión política, suena totalmente contraintuitivo. ¿Por qué decidirían frenarse ante un riesgo tan grande? Por el aprendizaje doloroso que tuvieron en Irlanda del Norte con el IRA. Al principio de ese conflicto, las fuerzas británicas aplicaron tácticas de mano dura, redadas masivas indiscriminadas en barrios católicos. Buscaban inteligencia rápida, me imagino. Claro, operativamente querían información. Pero el resultado táctico fue un desastre. Esos excesos no desarticularon al IRA, sino que funcionaron como una máquina perfecta de radicalización. O sea, alienaron a toda una población. Totalmente. La población pasó a proteger a los insurgentes. Entonces el MI5 y la policía desarrollaron esta memoria muscular. El exceso de fuerza a corto plazo te destruye la recolección de inteligencia a largo plazo. Entiendo. Aprendieron que si pateas la puerta del vecino equivocado hoy, mañana todo el barrio va a dejar de darte información vital. Exacto. Se ajustaron por puro instinto de supervivencia. Pero luego cruzamos el Canal de la Mancha y vemos a Francia. Según nuestros documentos, la reacción francesa fue opuesta a la británica. Ellos optaron por controles duros, detenciones masivas y redadas continuas. Así es. Si el Reino Unido vio que eso era contraproducente, ¿por qué Francia lo adopta como doctrina? Por su propio fantasma histórico, la Guerra de Argelia.
La experiencia francesa moldeó una cultura de seguridad que está obsesionada con el control territorial y tiene un miedo profundo al colapso del Estado. Ah, claro, el miedo a la inestabilidad social. Sí, para la cultura institucional francesa, el terrorismo evoca un pánico profundo a la desintegración. Entonces su sistema tolera y hasta fomenta acciones preventivas agresivas. Usan las redadas masivas como una red de arrastre inmensa. O sea, aceptan ese daño colateral social a cambio de conseguir montones de inteligencia táctica inmediata. Exacto. Esto cambia por completo cómo pensamos que las democracias calculan el balance entre seguridad y libertades. No es un cálculo táctico puro, son traumas del pasado. Sí, son instituciones reaccionando a sus propias quemaduras, como decías. Ahora bien, estas doctrinas crean un cuello de botella enorme hoy en día. Tienes agencias diseñadas hace décadas que de repente deben procesar miles de datos digitales por minuto. Es un desafío brutal. ¿Cómo sobrevive un analista a ese caos en la sala de operaciones? ¿Cuál es la caja de herramientas real? Pues, para estructurar ese caos, los académicos dividen la inteligencia en 3 niveles. Primero, la inteligencia táctica. Esa es la información para actuar ya. Por ejemplo, saber si hay explosivos detrás de la puerta antes de entrar. Ok, ¿la de acción inmediata? Luego tienes la inteligencia estratégica, que es la visión a largo plazo. Entender quién financia esos explosivos desde el otro lado del mundo. Y finalmente, la inteligencia prospectiva. ¿Qué sería qué exactamente? Estimar escenarios futuros, modelar cómo desmantelar esa red va a afectar la estabilidad de toda una región en los próximos 5 años, digamos. Y para que estos niveles funcionen, todos los manuales hablan del clásico ciclo de inteligencia: planificación, obtención, análisis y difusión. Suena impecable en el papel, súper lineal. Suena hermoso en la teoría. Pero si me pongo en los zapatos de un analista de campo que recibe alertas satelitales mientras ocurre un ataque, yo diría que ese ciclo es un mito de libros de texto. Estoy convencida de que cualquier analista veterano te confirmaría esa sospecha. Sí, porque nadie tiene tiempo para una fase de obtención ordenada. Para nada. El ciclo lineal sirve para entrenar cadetes, pero en la realidad antiterrorista es una colisión de datos todo el tiempo. El flujo no para. Me imagino la presión. Es altísima. Los políticos, con los medios encima, exigen inteligencia inmediata y certezas absolutas en minutos, cuando la doctrina te dice que validar una fuente te puede tomar semanas de corroboración. Es pura supervivencia entre el ruido. Literalmente. Ese es el estrés de separar los datos reales del ruido bajo una presión donde cometer un error es fatal. Y hablando de los datos, hablemos de la materia prima, las fuentes. Aquí es donde ocurre este choque entre el espionaje tradicional y la revolución digital. Las agencias operan con TechInt, HUMINT y OSINT. Sí, TechInt o inteligencia técnica es lo que las máquinas capturan. Interceptar radios, fotos satelitales, calor de un convoy, es ciencia dura y, bueno, cuesta miles de millones. Claro. Luego está HUMINT, la inteligencia humana. El espionaje de toda la vida. Infiltración, informantes. Los textos dicen que esto es clave porque infunde paranoia en las redes, ¿no? Exacto. Si los terroristas creen que hay un topo, dejan de confiar y su logística colapsa. Pero operativamente es una pesadilla. Un informante te puede mentir, ser un agente doble o lo pueden descubrir. El riesgo es altísimo. Y aquí es donde entra el OSINT, la inteligencia de fuentes abiertas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Así es. En nuestras sociedades hiperconectadas, casi nadie opera sin dejar rastro digital. OSNT es recolectar y analizar lo que es público. Redes sociales, bases de datos, foros, Big Data. Y la eficiencia es brutal. Reduce los riesgos operativos porque el analista está seguro en su escritorio en París, digamos, desmantelando una red en el otro lado del mundo. Es rápido y muy barato. Pero a ver, el dato asombroso aquí. Entre el 40 y el 70% de la inteligencia útil proviene del OSNT. Está a la vista de todos. Sí, la mayor parte viene de ahí. Sin embargo, los presupuestos muestran una contradicción loquísima. Históricamente, OSNT recibe apenas el 1% del presupuesto de inteligencia en lugares como Estados Unidos. Es una locura, ¿verdad? Si la información útil está en Internet y no arriesgas vidas humanas, ¿por qué los estados siguen gastando fortunas en misiones encubiertas súper peligrosas? Pues la respuesta está en qué te prueba cada fuente. Mira,
Si yo estuviera entrenando analistas, les daría este ejemplo. Imagina que el algoritmo de OSINT detecta una anomalía. Alguien acaba de comprar 5,000 litros de un fertilizante volátil. Ok. La compra es legal y está en un registro público. OSINT te acaba de dar el qué, el quién y el dónde, pero no te dice el por qué. Claro, o sea, a lo mejor el comprador es solo un agricultor normal, preparándose para sembrar. La anomalía no significa que haya intención criminal por sí sola. Exactamente. Y ahí es donde entra Humint. Para mitigar el riesgo de lanzar una operación contra un inocente, metes a un agente humano en el terreno. Ya veo. Ese agente va a un bar local, escucha y descubre que el comprador ni siquiera tiene tierras y encima lo escucha hablar de un atentado inminente. Wow. O sea, OSINT te mapea el terreno y reduce el peligro. Te da el panorama a una escala imposible para un humano. Pero Humint te da la intención oculta, el por qué. Es como que necesitas que el algoritmo levante la bandera roja de OSINT para saber en qué pajarero específico meter al espía a buscar la aguja. Así es. Y esa brecha de presupuesto que mencionas pasa por una cultura institucional muy anticuada. Han creído por décadas que la información solo vale si es un secreto robado y subestiman el poder de los datos públicos. Qué interesante. Ahora, OSINT y Humint te resuelven lo de hoy. Te dicen qué está pasando. Pero, ¿cómo aseguran las agencias no ser tomadas por sorpresa mañana por amenazas nuevas? Para eso necesitan la inteligencia prospectiva. Que no es sacar una bola de cristal y adivinar, me imagino. Para nada. Es construir escenarios rigurosos usando tendencias actuales para prepararse. Mezclan lo posible con lo deseable para estar listos ante los cambios globales. Y las fuentes muestran que las amenazas ya no son solo dónde están las armas. La prospectiva integra cosas como crisis ambientales, calentamiento global o la inestabilidad en regiones como el Magreb o el Sahel. Y eso es súper importante. En esas regiones estamos viendo conflictos híbridos, mercenarios, colapso de instituciones. Los analistas ven que si el Estado colapsa ahí por una crisis climática, va a generar olas de radicalización que afectarán a Occidente. Claro, la seguridad ya no es solo vigilar tu frontera. Tienes que apoyar el desarrollo de tu vecino. Es como jugar ajedrez pero contra alguien que cambia las reglas a mitad de la partida. Sí, ya no es el juego de atrapar al topo. Pero hay una trampa cognitiva aquí. Para hacer esto bien, los analistas no pueden ignorar datos evidentes solo porque no encajan con sus creencias, ¿no? Exacto. Y esa es una de las mayores trampas mentales. La literatura usa mucho el caso histórico de Pearl Harbor para ilustrar esto. O sea, sabemos qué pasó, pero ¿qué dicen las fuentes sobre los fallos de inteligencia ahí? Dicen que la falta de previsión en Pearl Harbor no ocurrió por falta de datos. Los analistas tenían la información bruta y los cables interceptados. Entonces, ¿qué falló? Tenían prejuicios súper arraigados. Creían que un ataque directo era irracional y subestimaron por completo las capacidades del enemigo. Tenían la verdad enfrente y la ignoraron porque no encajaba en su visión del mundo. Increíble. Y esto me lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan hoy. Empezamos hablando de este mundo de sombras, pero hoy vemos el avance del Big Data y de los algoritmos que convierten todo este ruido en inteligencia estratégica. Un cambio de paradigma gigante. Y si lo pensamos bien, las futuras fallas catastróficas de inteligencia, estos cisnes negros, probablemente ya no van a ocurrir por falta de información o porque no tenemos un espía ahí. Totalmente de acuerdo. Van a ocurrir por nuestra propia incapacidad humana de ver la verdad que ya nos está gritando en la cara, en un océano de datos hiperconectados. Sí, ahogados en nuestros propios sesgos institucionales. Es una locura cómo las herramientas cambian, pero las trampas de la mente humana siguen siendo las mismas. Bueno, ha sido una conversación fascinante sobre estos métodos de inteligencia y cómo la historia pesa en las decisiones de hoy. La invitación, como siempre, es a seguir analizando el entorno con un ojo muy crítico. Hasta la próxima inmersión profunda.